clase. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar el tema, doctora, porque hoy es clase chiquita y bueno, pues quedamos en que tenían que estar puntualmente. Entonces, seguimos la clase y yo checo las asistencias. Muchas gracias a los que sí están reconociendo su puntualidad y su asistencia. Ahora, conectemos las neuronas para seguir con los progestágenos. Le dejo el micrófono, doctora, para yo checar la asistencia porque faltan muchos. Sí, doctora. Está tu presentación, toda, darle el clic al de presentación. Bueno, no hay duda de estrógenos. Acuérdense, son estrógenos, moduladores estrogénicos y antiestrogénicos. Son las principales hormonas femeninas. Si yo les pregunto en el feedback, ¿no? Que es hipotálamo, el hipotálamo manda la señal a la hipófisis manda las gonadotrofinas, que son LH y FSH, y esas a su vez van al ovario para la producción y formación de folículos y la presencia de estrógenos. La sustancia justo que va a dar la retroalimentación cuando los niveles de estrógenos están en el nivel fisiológico, entonces se deja de producir el factor liberador. Entonces, la sustancia, porque estamos hablando de estrógenos y progestágenos, pero la sustancia que va a dar el feedback para la producción de las hormonas hipofisiarias va a ser los estrógenos. Entonces, es muy importante que queden bien entendidos. Si no hay dudas, pues podemos seguir con los progestágenos, que ya íbamos como en la mitad. Bueno, entonces habíamos mencionado que la progesterona, que es la hormona que tiene más efectos androgénicos, tenía cierto tipo de funciones que ya las habíamos mencionado el día de ayer, y que en los derivados, los progestágenos sintéticos o progestinas, hay unos que son derivados de progesterona que se llaman gonanos y otros derivados de la testosterona. De estos vamos a tener la primera, la segunda y la tercera generación. Entonces tenemos pregnanos, los derivados de la medroxiprogesterona, de la progesterona como tal, los gonanos y los estranos, que son los que más tienen efecto androgénico. Y aquí empezamos a ver algunos, ¿verdad? Hablamos los que tienen poca potencia, los de la primera generación, los de la segunda y los de la tercera, ¿sí? Y un derivado que es de la espironolactona, que no tiene nada que ver con la 19-nortestosterona y que es la drospirenona. Mencionamos también las progestinas, pues que son los fármacos que estamos viendo, la precursora de todos esta síntesis de hormonas va a ser a través de la pregnenolona, que va a dar lugar a diversas líneas de producción para los estrógenos gonadales y suprarrenales, para las hormonas suprarrenales, como son la aldosterona, a través de la pregnenolona. Ajá.
La progestina o progesterona, las progestinas, tienen un primer paso, tienen una alta biodisponibilidad, tienen una vida media de 5 a 10 minutos y las sintéticas hasta de 24 horas. Pero, perdón, ¿cómo es acceso que hay acceso a todos? Perdón. Algunos están en sangre. Déjenme. Hay dos personas, sí, Alonso y la doctora Pacindo. Hay dos. Perdón por interrumpir, ¿eh? No, chicos. pues nada más a ellos y ya no, doctora, porque pues quedamos en que este día no están conectados desde antes, no podemos estar dando accesos. Es día de evaluación. Bueno, entonces tenemos que, mencionamos que tienen una vida media de 5 minutos las sistémicas y hasta 24 horas, perdón, las fisiológicas de 5 a 10 minutos y las sintéticas hasta de 24 horas. Se van a unir a la albúmina y a la globulina y se metabolizan por el hígado. Se eliminan por riñón y se acumulan en tejido adiposo. Los sitios de síntesis son los ovarios durante la fase lútea, en la segunda mitad del ciclo menstrual del día 14 al 28, a nivel de la placenta, en los testículos, en las glándulas suprarrenales. Y las vías de administración del fármaco son por vía oral, por vía vaginal, o sea, tópica, intramuscular, el implante, que dura de 3 o de 5 años, y en dispositivo intrauterino. Los usos que van a tener o las indicaciones van a ser como anticonceptivo oral, abreviado anticonceptivo oral, tratamiento hormonal de la menopausia, amenorrea secundaria, sangrado uterino anormal, miomatosis uterina, y va a ser como apoyo en la fase lútea para la infertilidad, para el parto prematuro, el diagnóstico para la secreción de estrógenos y respuesta endometrial, para disminuir la hiperplasia, y es tratamiento de segunda línea, el megestrol para el cáncer de mama. Perdón, es que están otros anexándose. Perdone por la interrupción. Está Samuel. ¿No le puedes dejar nada más admitir a todos? Y ya si es que llegan más. De todas maneras, yo aquí voy a checar, ya es retardo. O quizás falta. La doctora Isis. Ya, doctora, porque si no vamos a interrumpir pues mucho sí, la clase y es poquito tiempo. Así es, doctora. Bueno, entonces decíamos, estábamos hablando de las indicaciones de la progestina. Entonces, para el cáncer de mama como segunda línea, para suprimir la lactancia. Como efectos adversos tenemos la amenorrea, aumento de riesgo de embarazo, ectópico, irregularidad menstrual, aumento de peso por exceso, edema, acné, depresión, fatiga, hirsutismo, piel grasa, cloasma, hipertensión arterial, y esto va a ser por deficiencia, dismenorrea, hipermenorrea, retardo en el inicio del ciclo menstrual. Aquí tenemos una imagen de cloasma. La progesterona con el sol va a dar esta coloración. Aquí tenemos anteriormente se usaban dosis muy altas de anticonceptivos
Y pues ya las mujeres que lo usaban tenían su letrero, casi uso de anticonceptivos, ¿no? Porque se manchaban de su cara lo que se llama cloasma o melasma. Ajá, no sé si lo han visto. Actualmente pues ya no, ya son unas dosis menores, ¿verdad? Bueno, entonces las indicaciones, decíamos que anticonceptivos que pueden ser solos, o sea, solo de progestágenos o combinados con estrógenos. O sea, solos de progestágenos o combinados con estrógenos. Para terapia hormonal de reemplazo, junto con estrógenos, para prevenir la hiperplasia de endometrio. En mujeres sin histerectomía, requieren progestinas más estrógenos. Los usos para diagnóstico y tratamiento en amenorrea secundaria, amenorrea por más de 3 meses, sangrados uterinos disfuncionales, o sea, sangrados fuera del ciclo menstrual, para endometriosis, que es cuando hay tejido endometrial ectópico. Entonces, las progestinas son las que tienen mayor androgenicidad, actúan sobre el metabolismo de los lípidos, son de la familia de los glucocorticoides y mineralocorticoides, tienen acción gonadotrófica y tienen propiedades antiestrogénicas. Cuando hay amenorrea secundaria, cuando hay adherencias intrauterinas, que es el síndrome de Asherman, cuando hay cicatrices, dilatación y curetaje en el cuello de la matriz. Se puede también dar anteriormente, aquí les voy a quitar tantito, hagan de cuenta, una persona menstruaba en esta fecha, ¿sí? Tenía su periodo. Y luego aquí era la fase de la ovulación y aquí terminaba el periodo. Y bueno, esperaba su siguiente periodo. En este tiempo tenía relaciones sin protección, sin protección. Entonces. Doctora, perdón que le interrumpa, ¿podría fijar tu pizarra? Sí, perdone, perdón. Gracias. A ustedes. Bueno, entonces aquí fíjense, aquí estaba su periodo menstrual. Aquí era la fase de ovulación. Y luego aquí esperaba su periodo, pero no venía. Entonces decía, ¿qué pasa, no? Aquí, ¿qué pasa? Entonces, 15 días después, o más o menos, 15 días, había un sangrado muy escaso, ¿sí? ¿Sí? 3 gotas, vamos a ponerle ahí. ¿Sí? 3 gotas. Entonces ya decía, ¿sí? Ya la hice. Ya no tengo, no me embaracé, ¿verdad? Pero luego llegaba aquí el otro periodo y no había nada. Entonces decía, bueno, qué extraño, ¿no? Bueno, pues va a presentarse acá. Y aquí no se presentaba nada, ¿verdad? Entonces seguía con la duda. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí ya estaba el primer mes, el segundo mes, y aquí más o menos por esta época, decía, pues, ¿qué pasa? Entonces iba a ver a uno de los doctores del grupo de la doctora Reyes y la doctora Siquinelli, ¿verdad? A un alumno. Entonces le decía, oye, pues fíjate que pasó así. Entonces, ellos le daban Metrigen Forte, ajá, o algún otro progestágeno.
Anteriormente, ahorita la prueba de embarazo ya viene hasta en reactivos, ¿no? Para la orina, o sea, pues ya ahora sí que quien no quiere no se lo hace, ¿no? Bueno, las mujeres, ¿no? Quien no quiere no se la hace cuando se tiene duda, pero anteriormente pues no había tanta facilidad, ¿verdad? Entonces daban una prueba de embarazo con este progestágeno de Metrigen Forte, entonces se lo ponían como por aquí, se lo aplicaban, entonces decían que esperaran 1 o 2 semanas, pues para ver si había algo. Por supuesto que en este caso no había nada, ¿verdad? Entonces, ops, ¿sí? O sea, que había embarazo, ¿sí? Aquí embarazo. Embarazo. Y en un embarazo, fíjense, 1, 2 y feria meses, ¿sí? Casi 3 meses de embarazo. ¿Sí se entiende? Porque esto que había sido gotitas era el implante del blastocito en el fondo uterino. ¿Sí se entiende? Eran 3 gotitas cuando ya dijo, uff, ya la hice, ¿verdad? Pero pues nada de nada. ¿Sí se entiende? En cambio, cuando no había embarazo, pero era un retraso menstrual, pues se aplicaba el Metrigen Forte, el Metrigen, y pues presentaba sangrado, ¿verdad? Pues presentaba su periodo, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya nada más servía como para cuando había un retraso. ¿Sí se entiende, chicos? ¿Sí se entiende esto? Entonces, por eso es una de las indicaciones, de, ajá, que era la prueba de la progesterona. Se daba la progesterona y se esperaba, ¿verdad? Pues para ver si había embarazo o qué. Ajá. Bueno, como efectos adversos de las progestinas vamos a tener los siguientes. Retención de líquidos, como cuando uno se siente congestión mamaria, pues a lo mejor cefalea, ajá. Cuando se siente uno que ya va a empezar a menstruar, bueno, pues así se siente con los progestágenos, retención de líquidos, hipertensión, fatiga, cambios de humor, depresión, dolor o malestar en los senos, cambios en la libido, irregularidades menstruales, puede ser interrupción del periodo, y a altas dosis y por tiempo prolongado va a dar disminución de la densidad ósea y retraso en la ovulación. Como efectos adversos derivados de la testosterona, la noretisterona va a dar virilización y el desogestrel aumenta el riesgo de tromboembolismo. ¿El desogestrel de dónde viene? Aquí está, miren. Aquí tenemos los derivados de la testosterona de tercera generación, el desogestrel. Ajá. Y la noretisterona, pues es más de los estranos. Ajá. Y como datos de virilización va a haber acné, va a haber hirsutismo, va a haber aumento de grasa o seborrea y voz grave. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctora. A ver si es cierto. Bueno, entonces, repasando, tenemos de distintas presentaciones de las progestinas, los que van a ser derivados de progesterona, que tienen más efecto parecido a la progesterona fisiológica, y los que van a ser más derivados de testosterona, de la 19-nortestosterona, de la primera generación o viejitos, y de la segunda generación o nuevos, y hay una tercera generación. Aquí las tenemos, primera, segunda y tercera. A los derivados de
de la progesterona se les llama pregnanos, y a los que son derivados de la 19-nortestosterona con más efectos androgénicos se les llama estranos, y gonanos son derivados también de la 19-nortestosterona, pero con menos efectos androgénicos, y se les llama gonanos. Ajá. Y tenemos los estranos primera generación y 2 generaciones de gonanos con menos efectos androgénicos. Dentro de las indicaciones mencionamos para las amenorreas, para los sangrados disfuncionales, endometriosis, para diagnóstico de la efectos adversos, retención de líquidos, hipertensión, cambios, dolor en los senos, cambios en la libido e irregularidades menstruales, y a más dosis y más tiempo, disminución de la densidad ósea y retraso en la ovulación. Los efectos androgénicos, virilización, acné, hirsutismo, voz grave y seborrea. Más 2 antiprogestinas. Estas antiprogestinas se llaman mifepristona, que si se acuerdan la empezamos a ver cuando hablamos del Cushing. Mifepristona es un inhibidor competitivo de las progestinas, que se combina con análogos de las prostaglandinas como son el misoprostol o el gemeprost para producir aborto médico. Tiene más del 95% de efectividad en los primeros 50 días de embarazo. Como efectos adversos puede dar a nivel gastrointestinal náusea, vómito y diarrea, sangrado vaginal, infección o sepsis. Y el ulipristal, que es el anticonceptivo de emergencia, que hasta hace 5 y se puede usar hasta 5 días después de una relación sexual sin protección, y va a causar cefalea como efectos adversos, gastrointestinal, náusea, vómito, diarrea y fatiga. En relación a mifepristona, el nombre comercial se llama Mefaprix. Es un derivado de la 19-norepinefrina. Es antagonista competitivo de la unión del receptor de progestágenos y de glucocorticoides. No solamente progestágenos, también glucocorticoides a sus receptores. Como efectos desintegra, fíjense, desintegra la decidua, o sea, la decidua, ¿sí? Aquí hagan de cuenta que ya está la placenta, aquí está el cordón y aquí está el chamaquito, ¿no? Aquí, de su panza. Entonces desintegra la decidua endometrial, ¿sí? O sea, donde está fijada la placenta, desintegra esta decidua. Esto va a hacer que se desprenda el blastocito. Bueno, todavía no es huevo, ¿verdad? Aquí es un huevito. Entonces se desprende este blastocito. Disminuyen las gonadotropinas y disminuye la secreción de progesterona. Esto va a aumentar la prostaglandina P1G para sensibilizar al miometrio, ¿sí? Al miometrio. A que se dilate y se borre. Ajá. Entonces se va a dilatar y borrar. O sea, se va a hacer delgadito y se va a borrar para permitir la contracción y la eliminación del producto. Ajá. Dilata el cérvix, retrasa la maduración del folículo. Si hay un folículo que esté en fase, un folículo que esté maduro, retrasa esta maduración del folículo en la fase folicular final e impide la ovulación en forma continua o intermitente. Tiene efecto al endometrio ectópico, para el cáncer de mama, para el linfoma, para el cáncer suprarrenal y como anticonceptivo de emergencia. Serían las indicaciones del mifepristona, ¿sí?
Entonces podemos combinar el famosísimo Cytotec, no sé si lo han oído, lo conocen, el famosísimo Cytotec, ¿sí lo conocen? Yo no. Ajá, bueno, el Cytotec. La sustancia es misoprostol. No sé si es con C o con K, Es doctora. misoprostol, el nombre comercial, y es cito, como de célula. El nombre comercial. Es misoprostol. Pero bueno, la sustancia. Son ayudan a que aumenten las prostaglandinas, ajá, y entonces se combina con mifepristona, ¿sí? Que es un mifepristona, ¿sí? Que es un antagonista competitivo de la unión del receptor de prostaglandina, y entonces evita que la progesterona se una a su receptor, ¿sí? Evita que la progesterona se una a sus receptores, antagonista competitivo, y se puede dar sola o se puede dar junto para un aborto, ¿sí? Ya vimos qué tantos efectos hace, desintegra la decidua, desprende el blastocito, disminuye gonadotropinas, disminuye secreción de progesterona, aumenta prostaglandinas, produce las contracciones del útero, como si fuera un trabajo de parto, dilata el cérvix, retrasa la maduración del folículo en fase folicular final, impide la ovulación de forma continua o intermitente y tiene efectos sobre cuando hay endometriosis, ¿verdad? Que es endometrio ectópico, también para el cáncer de mama, el meningioma y el cáncer suprarrenal, y como anticonceptivo de emergencia. Como efectos adversos, aquí tenemos a un fetito, ¿verdad? Chiquito, pequeño. Claro, aquí ya está más de 3 meses. Aquí, como efectos adversos, tenemos sangrado vaginal, pues más o menos lo que fuera un posparto, ¿verdad? Un puerperio que se va a presentar de 8 a 17 días después de evacuarse el útero. Dolor abdominal, cólicos uterinos, náusea, vómito y diarrea, parestesias en piernas, transvaginal. En una de cada 500 mujeres requiere transfusión, ¿sí? Esto es de pensarse, ¿verdad? Porque no nomás es tómatelo y te dejo, ¿no? Tómatelo y en tu casa. Puede haber sangrado y que requiera una transfusión que se presenta en una de cada 500 mujeres. También puede haber diarrea, escalofrío, fiebre, astenia, ansiedad, palpitaciones, depresión respiratoria, sobre todo cuando hay sobredosis. A lo mejor dicen, no, pues con esta dosis mejor tomo lo doble para que sí sea un aborto seguro, y entonces, bueno, esa es sobredosis, ¿verdad? Y se presenta la muerte en una de cada 100,000 mujeres. Está contraindicado en tratamiento crónico con glucocorticoides. ¿Por qué? ¿Quién me quisiera decir por qué? ¿Qué hace este medicamento, mifepristona? De los receptores, ¿no? Estábamos hablando. Pues es agonista, ¿no? También de... Síndrome de Cushing, dar mifepristona, ¿sí? Tratamiento con mifepristona para que no haya unión de los glucocorticoides a su receptor. Ajá. Porque también es antagonista de ¿sí? Del receptor de glucocorticoide. De hecho, pues la progesterona, pues es de la misma familia, ¿no? De las hormonas esteroideas. Muy bien.
Entonces, pues si yo estoy dando un tratamiento, por ejemplo, tengo un paciente que tiene trasplante de hígado o trasplante de riñón y está con glucocorticoides para evitar el rechazo, pues no le puedo dar mifepristona, ¿verdad? Porque no le va a servir el tratamiento para evitar el rechazo del órgano. Ajá. Tiene actividad antiglucocorticoide. También está contraindicado cuando hay anemia. ¿Por qué? Pues porque puede causar sangrado, ¿verdad? Y agravar la anemia. Cuando hay tratamiento con anticoagulantes, porque va a favorecer la hemorragia. Factores de riesgo cardiovascular. Y puede interactuar con anticoagulantes, con inmunomoduladores, con antibióticos, con fármacos antihipertensivos, antiepilépticos, antirretrovirales, ansiolíticos y con la hierba de San Juan. Ajá. ¿Alguna duda o pregunta? Y bueno, tenemos al ulipristal. El ulipristal es algo parecido. ¿Se acuerdan que ayer veíamos a los modificadores selectivos de los receptores de estrógenos? Modificadores selectivos de los receptores de estrógenos, que eran tamoxifeno, raloxifeno y clomifeno. Pues el ulipristal es algo parecido, es un modulador selectivo del receptor de progesterona. Ajá. Se llama ulipristal. Ajá. Y este fármaco se usa como anticonceptivo de emergencia, inhibe la ovulación, suprime el pico de la luteinizante y interfiere con la implantación del huevo. Ajá. Entonces, bueno, aquí tenemos un resumen de los estrógenos con estructura esteroidea y sin estructura esteroidea. Los de naturales esteroidea naturales y los sintéticos naturales estradiol, estriol, estriol y equilina, y sintéticos el quinilestradiol, mestranol y quinestrol, y sin estructura esteroidea el dietil-etilvestrol. Tenemos los antiestrogénicos, los antagonistas del receptor de estrógenos, antagonista total el fulvestrán, y los modificadores selectivos tamoxi, raloxi y clomifeno, y los inhibidores de la aromatasa, anastrozol, entre otros, ¿verdad? Y otros, los agonistas de la hormona liberadora GnRH, como el leuprolide y el danazol. Y de las progestinas tenemos las naturales, como la progesterona, y las sintéticos. Pregnanos, como la medroxiprogesterona, megestrol y ciproterona, derivados de 19 norterona generación. Estranos, que son más androgénicos. Segunda y tercera generación, que son gonanos, que son menos androgénicos. Fíjense, la segunda generación es menos androgénicos, como el norgestrel y el levonorgestrel, y la tercera generación no tienen actividad androgénica, el norgestimato, desigestrel, gestodeno. Y los otros, que es la drospirenona y la dihidroprogesterona. Tenemos antiprogestinas, mifepristona, y el modulador selectivo del receptor de progesterona, que es el ulipristal, que se ocupa como anticonceptivo de emergencia. Ajá. Entonces, bueno, pues hasta ahí tendríamos esta presentación de progestinas. Ajá, sí, doctora Aurorita. Doc, ¿la gestrinona no podría entrar en antiprogestinas? La gestinona, Sí. no. Antiprogestina nada más es la mifepristona y el ulipristal, son los únicos dos que hay. Ok, Doc. Ajá, sí. ¿Alguna otra duda, chicos?
¿cómo podríamos contrarrestar los efectos androgénicos de un tratamiento ya hecho? No, pues ya no se podría. Doctora, no se oye. Los que ya se tomó, O sea, el acné y eso, el vello. De todos modos, en la menopausia, en el climaterio, existen ciertos cambios. Vamos a hablar un poquito de lo que sería. ¿Pero te refieres a quitar los efectos que ya se que instalaron? O sea, que hace un tiempo tomó progesterona, mucho tiempo utilizó progesterona. ¿Esa Sí. es tu pregunta? Sí. Es que esos efectos van a depender del tiempo, de la dosis, del tipo de progesterona que se hayan hecho. Para que los tenga, o sea, no por una dosis se instalan esos efectos así. O sea, tendríamos que ver exactamente a qué efectos te refieres y a qué tipo de progestágeno. Hay unos de corta duración y, como decíamos, hay otros que tienen una duración de 3 meses. Entonces, habría que ver más precisamente a qué te refieres, a cuál progestágeno y cuánto tiempo fue el utilizado. A más tiempo y a más dosis más fuertes de utilización, más difícil se pueden revertir los efectos hechos. En algunos sí, solo suspendiéndolos se quitan. No sé si haya alguna otra pregunta. Entonces damos por hecho de que está muy entendido todo lo de hormonas femeninas, doctora. Entonces yo creo que podemos pasar a las masculinas. ¿Sí? O hablamos un poquito de las, hablamos tantito del climaterio. Ah, bueno, pues sí sería valioso. El síndrome climatérico es algo de lo que se sufre mucho, algunas, ¿no? Todo va a variar, hay quienes no, y hay quienes lo pasamos sin pena ni gloria, pero hay quienes sí lo pasaron mucho, y hay quienes, aunque no haya habido como síntomas, tenemos que cuidar sobre todo pues los riesgos que se van a presentar más de patologías como hipertensión y de la osteoporosis. Sí, yo creo que sí es importante, doctora. Bueno. Aunque aquí tomemos en cuenta que va a ser sobre todo mucho la disminución de estrógenos. Ajá. Bueno, tenemos en relación al climaterio o al síndrome climatérico las siguientes definiciones. Menopausia, ¿sí? Menopausia, a eso se refiere la última menstruación, o sea, el cese de las menstruaciones que va a durar por 12 meses consecutivos. O sea, si una persona tiene 2 o 3 meses sin periodo menstrual, eso no es menopausia. Tiene que tener 12 meses consecutivos. Y que la edad que se presente es entre los 45 y los 55 años. En promedio a los 51. Climaterio se refiere a 2 a 8 años antes de la menopausia y hasta 2 a 6 años después de la última menstruación. A eso se refiere climaterio. O sea, menopausia es el último periodo, ¿verdad? Último periodo por 12 meses. ¿Sí? Esto sería la menopausia. Y el climaterio va desde unos años antes, que son de 2 a 8 años, hasta 2 a 6 años después. O sea, es un periodo más amplio. Ajá. Se llama menopausia precoz cuando se presenta esta antes de los 40 años, en menores de 40 años, y tardía cuando se presenta después de los 55 años.
Tenemos premenopausia, que se presenta de 2 a 6 años previos a la última menstruación y que puede o no tener manifestaciones. Y la perimenopausia es el periodo anterior con manifestaciones y un año posterior a la última menstruación. Ajá. A eso se le llama perimenopausia. Desde antes un poco, o sea, es más cercano, ¿sí? La perimenopausia sería esta, peri, y esta sería climaterio, ¿sí? Esto nos sirve para aclarar un poquito, pues, los distintos términos, ¿verdad? Digo, de todos modos, ustedes, pues, en gineco, obviamente van a aclararlo más. Bueno. Entonces, aquí tenemos ¿a qué se debe la menopausia? Ajá. Y bueno, pues esta menopausia se debe a la disminución de la función ovárica, disminución del nivel estrogénico. Las mujeres nacemos con 1 millón de folículos. Pueden ser, pues de más o menos 700,000, ¿verdad? Pero bueno, pongamos que 1 millón de folículos primordiales al nacer. En la adolescencia ya nada más están 400,000. La masa folicular semimadurante, que a estos así se le conoce, masa folicular semimadurante. 60,000 a los 35 años y 30,000 a los 45. No sé si ustedes han visto, han oído en alguna película, sobre todo cuando alguien tiene deseos de ser mamá, que dicen, pues mis óvulos ya están viejos o tengo poca ovulación, ¿no? A este término se refiere. O sea, la edad ideal para que una mujer se embarace es de los 25 a los 35 años. Porque fíjense, ya a los 35 hay una disminución muy importante a 60,000. Y bueno, dicen 60,000 no es mucho, pero pues sí es poquito. Sí es poquito. Tomando en cuenta, fíjense que en 1 mililitro de semen, el hombre manda más o menos 120 millones de espermatozoides, ¿sí? O sea, pues son un chorropatal comparado con los 60,000, no sé si se note, ¿no? Claro, el hombre produce espermatozoides pues hasta el final de su vida. Ajá. Ya lo vamos a ver. Pero entonces, bueno, pues 60,000 a los 35 años, pues si una persona quiere embarazarse, pues debería de pensar, ya después de los 35 años se le conoce como primigesta añosa, ¿no? Primigesta, sí que es su primer parto o su primer embarazo, primigesta añosa, ¿sí? Y bueno, pues ya puede incluso hasta tener un niño con Down, en fin, ¿no? Ya otra serie de complicaciones. Y a los 45 ya nomás hay 30,000 óvulos, fíjense. En 10 años bajó a 30,000, ¿no? Y bueno, la mujer es el único animal con menopausia, ¿sí? Obviamente mujer, animal racional, ¿verdad? Desde luego. Los otros animales se pueden reproducir hasta su muerte. Y claro, esto ha sido, fíjense, antiguamente se consideraba una persona senil cuando ya tenía 40 años, ¿no? Ya era una persona senil. Digamos, la cantidad de años que vivía, pues eran 40 o 45. Actualmente la sobrevida es hasta los 85, ¿no? Hasta los 85 años. Entonces, los 40, pues es la mitad de la vida, ¿sí? Entonces, bueno, los animalitos, pues no. Los animalitos llevan su vida, su ciclo de vida normal. Claro, si se les permite, ¿verdad? Porque si no, pues se extinguen. Y nuestra esperanza de vida actual de 81 años en el hombre y de 84.4 en la mujer, ¿sí? Pasan más de un tercio de sus vidas
en situación posmenopáusica. Ajá. Entonces, bueno, esto es pues nada más como datos importantes. ¿Qué sucede? Miren, aquí tenemos más o menos una línea de vida de la, tendríamos aquí la menopausia, ajá, la perimenopausia, y tenemos en el momento cero, ¿verdad? Y tenemos -5 años, -4, -3, -2, -3A, -3B, -2, -1, +1A, +1B, +1C y +2. Entonces tenemos que a -5 años la vida reproductiva, ¿verdad? Empezamos a tener ciclos regulares, pero hay una disminución en la folícula estimulante y la hormona antimülleriana y una cuenta antral baja de folículos, pero los ciclos menstruales son regulares. Hay ciclos menstruales todavía regulares y a los -4 años, a los -3B ya está la cuenta hormonal disminuida, a la 3A ya tenemos cambios en los ciclos menstruales, ciclos más cortos o a lo mejor más largos, y están los valores de folículo estimulante variables. Hay disminución de la hormona antimülleriana y de inhibina B. Y la cuenta de folículos a nivel central es baja. Luego tenemos a los -2 años, tenemos ciclos menstruales variables, pueden ser más largos de 7 días o de diferentes duraciones, ¿verdad? En un mes 5 días, en otro 3 días, en otro 7. Y en general hay elevación de la folícula estimulante. ¿Por qué? Pues porque ya el ovario está produciendo poquito. Ajá. Entonces, aquí tenemos el hipotálamo, en la hipófisis. Entonces, hay poquito estrógeno. Entonces va a haber una mayor cantidad de la folícula estimulante. Hay bajo nivel de hormona antimülleriana y bajo nivel de inhibina B y cuenta central baja de folículos. En un año antes, pueden ser intervalos de amenorrea de hasta 2 meses, ¿verdad? O sea, un mes sí y 2 meses no, o más. Hay un aumento mayor a 25 unidades internacionales de folículo estimulante. Hay baja hormona antimülleriana y baja inhibina, y la cuenta sigue bajando, ¿verdad? Y empiezan síntomas vasomotores. Ahorita los vamos a ver cuáles son. Después viene la etapa 0. Un año después sigue manteniéndose alta la folícula estimulante, la hormona antimülleriana y la inhibina B, y pues ya hay muy bajita cuenta, ¿verdad? Prácticamente de folículos. Están los síntomas vasomotores, que son más frecuentes. Un año después, bueno, en la etapa 1B y en la etapa 1C, se estabiliza la folícula estimulante y hay muy baja niveles de antimülleriana y de inhibina, y la cuenta prácticamente ya es muy baja, ¿verdad? Aumentan los síntomas de atrofia urogenital, ajá, después de 2 años. Y bueno, pues ahí más o menos serían pues la línea de tiempo en cuanto a las hormonas y en cuanto a las manifestaciones. Entonces tenemos que va a haber etapas, ¿verdad? El estadio 1, el 2A, el 2B y el 3. En el estadio 1 tenemos
que los resultados, la folícula estimulante sérica es mayor a 40 miliunidades internacionales por mililitro, el estradiol es menor a 20 picogramos y la hormona antimuleriana y la inhibina son bajas. Disminuye el recuento folicular antral. Un año después del último periodo hay cambios atróficos geniturinarios, síntomas vasomotores, aumento de peso. O sea, fíjense, de todos modos hay síntomas androgénicos. Si se fijan ustedes, el aumento de peso, el aumento de vello en la cara, la voz ronca, todos estos son datos por deficiencia de estrógenos. En la etapa 2B, que se presenta hasta 5 años después, es un periodo intermedio, posmenopausia, es tardío, y tenemos síntomas psicosomáticos y genitales, trastornos sexuales, cambios residuales de etapa 2, osteopenia u osteoporosis. Y en la etapa 3, a partir de 5 años después de la menopausia, hay cambios residuales de la etapa 2, cambios isquémicos en el corazón y otras complicaciones tardías, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer y la osteoporosis. Ajá. Se ha visto, y cuando veamos un poco del tratamiento de la osteoporosis, vamos a hablar que usando estrógenos, pues se retarda esto del Alzheimer. Y bueno, luego tenemos los síntomas y el tratamiento. Tenemos en la premenopausia, tenemos alteraciones del ciclo menstrual, polimenorrea al inicio de la menopausia, oligomenorrea al progresar, menometrorragia o hipermenorrea y o combinaciones. En la posmenopausia, esto es en la pre, y en la posmenopausia tenemos inmediatas, que son sofocos y distimia, o sea, cambios de estado de ánimo. Puede pasar de eufórica a depresión, a llanto, etcétera. A mediano plazo vienen complicaciones urogenitales, cardiovasculares, cambios físicos, piel y faneras, y a largo plazo osteoporosis. El tratamiento se recomienda que sea sintomático. En las etapas agudas, estrógenos más progestágenos por un tiempo muy breve y muy cortito. Por los riesgos, ¿cuáles serían los riesgos? ¿Cuáles son los efectos adversos de los estrógenos? A ver, ya lo hemos repetido. ¿Una trombosis? Aparte, Eso, pero tienes más fácil. ¿Aumenta el riesgo a padecer cáncer de mama? cáncer de mama Y de endometrio, Endometrio. cáncer de mama y de endometrio. y cálculos biliares, ¿verdad? Pero pues esos, los últimos, son los menos graves, ¿no? Muy bien. Entonces se da tratamiento con ambas hormonas, pero por tiempo breve. Cuando es crónico, ya se va a dar progestágeno, progestágeno solo o estrógeno más progestágeno combinado y secuencial. Se puede usar la vía transdérmica en forma de parches o de gel. Se puede dar por vía oral o intramuscular en forma de inyectada, o crema vaginal u óvulos, lo que serían los estrógenos equinos. Y la composición puede ser estrógeno solo, estrógeno más progestágeno. Ajá. Entonces, bueno, esta es una pequeña guía para, pues, más o menos tener idea de cómo son los términos de la menopausia, del climaterio, qué cambios hormonales se encuentran. Y bueno, pues para que ustedes vean una mujer que se quiere embarazar, pues tiene que ser antes de los 40 años, ¿verdad? A los 35, así digamos que como límite. Ajá. Porque después también sí se puede embarazar, desde luego, pero pues ya es más riesgoso, ¿no? Más difícil para embarazarse y más riesgoso para un niño con síndrome de Down. Ya es madre añosa.
No sé si tengan dudas o preguntas. Bueno, también les vamos a incluir una presentación pequeña de la hormona para tu hormona, porque nos faltaría, ¿sí? En endocrino. Eso pues, ya no sería como tarea, ¿verdad? Sería como para que lo conocieran nada más. Entonces, pues no sé, doctora Reyes, si quieres. Pues creo que la invitación sería que estos días, a que este fin, tomen mucha atención en esto, revisen sus temas, son muy significativos, pues esto es muy utilizado, encontramos muchas realidades bueno, tenemos que saber usarlos bien y saber los riesgos que implica su uso de estas hormonas. Entonces, estudienlo, revísenlo por si hay alguna duda. El lunes vamos a ver hormonas masculinas, que también allí son andrógenos, antiandrogénicos, anabólicos. Vamos a ver un poquito una clase de anticonceptivos, sobre todo en relación a estos hormonales, a los recursos que hay hormonales, ¿no? Alonso tiene una pregunta. Ajá. Bueno, y luego el próximo viernes, o sea, en 8 días, para que sí lo tomen en cuenta, es nuestra evaluación de todo endocrino, desde diabetes hasta aquí, para que ajusten sus tiempos. Sí, Alonso, perdón. No se apure, doctora. Bueno, el examen abarca hasta lo que veamos el lunes de hormonas masculinas, ¿verdad? Sí, hasta anticonceptivos. Perfecto. Y la segunda, ya ve que sí nos había comentado a Isis, Abril y a mí que nos iban a dar el chance de Hasta el subir lunes. hasta el lunes. Ah, ok, perfecto. No, para ver si nada más nos puede quitar la restricción de la fecha porque dice que después del sábado ya no se puede subir nada, doctora. Sí, ¿cómo no? Sí. Muchas gracias. ¿De qué, Alonso? Y también, muchachos, permanentemente hay 5, 7, 15, 12 personas que no mandan sus tareas. Acuérdense que nosotros no podemos trabajar por ustedes. Nosotros no podemos hacerles sus tareas y subírselas, ¿sí? Cada quien tiene que mandar sus tareas. Y si no las mandan completas, como se les pide, pues lo que se solicita en las rúbricas o en las instrucciones, pues no lo podemos hacer válido, ¿verdad? Alguien de ustedes mandó nada más lo que era la definición de hormonas tiroideas sin ningún tipo ni de fármacos, ni de patología, ni de nada, ¿verdad? Ahí mandaron 5 renglones. Eso no es cumplir con